repito lo mismo, no sé qué hubiese sido de mí si hubiese hecho otro máster. Solo sé que Villanueva me cambia la vida porque yo llego a Villanueva y antes de empezar el máster me llaman y me dicen, oye, que es que desde el Golazo han preguntado gente que haya hecho televisión, como yo había hecho televisión, que en Valencia, que si quieres entrar a hacer las prácticas ahí. Realmente el periodismo lo aprendes trabajando, no lo aprendes en clase. Yo le digo a mi mujer y a mis amigos de relevo que yo no quiero seguir en el periodismo deportivo, que yo después de relevo es que no quiero seguir en el periodismo deportivo porque no quiero, es que no voy a encontrar un sitio mejor que relevo. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a la entrevista 144 y traemos hoy a Samuel Subiela. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí, la verdad, contigo y después de una gran nómina de periodistas y de gente del mundo del sector de la comunicación, pues encantado de estar aquí. Pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Encantados estamos nosotros de traerte aquí al canal y que hayas aceptado justamente la invitación. A ver si conseguimos traer a más gente todavía. Ahí tenemos ya una ristra de nombres que tenemos que traer. Pero nada, hoy traemos a Samuel Subiela y siempre me gusta empezar estas entrevistas, Samuel, preguntando aunque sea un poco de, me lo comentaron ya una vez de, bueno, vienen por el entrevistado, no vienen por tal, pero siempre me gusta preguntar, o cómo se describiría Samuel Subiela, o quién es Samuel Subiela. Bueno, la verdad es que es algo que todavía yo me pregunto muchas veces, ¿no? Que creo que nunca está de más seguir dándole vueltas y seguir. Lo primero de todo, en el plano personal, yo soy un chaval de 32 años, de Valencia, que está viviendo en Madrid el mundo del periodismo deportivo y que le gusta mucho estar con la familia, con los amigos, los colegas y luego, por otra parte, en el aspecto, en el plano profesional, yo siempre me defino como digamos, el jugador polivalente del equipo, ¿no? Porque he tenido la suerte de pasar por muchos medios y en cada uno he ido haciendo cositas y de todos me voy quedando con algo, porque he estado detrás de las cámaras y delante de las cámaras, he estado editando, he hecho podcast, he hecho radio, he hecho televisión, he estado llevando redes sociales, he escrito en periódicos online, entonces un poquito de todo. Me gusta mucho también toquetear el Photoshop, Illustrator para temas de diseños y tal, hago mis cosillas, entonces me defino un poco como un periodista multidisciplinar al que le gusta hacer un poco de todo y al que creo que puede aportar en muchas facetas. No, totalmente. Al final, bueno, yo siempre me meto en LinkedIn para visualizar un poquito todo lo que has pasado y lo que has dicho. Actualmente estás en Dazón, has Ujú. pasado por Relevo, te he visto también como sí, periodista audiovisual para Telefónica, el Grupo Media Pro. Mm. Luego has estado en Blanquinegres para, como redactor, Solo Sí, Básquet. sí. Y ahí podemos seguir porque sí que tienes bastante experiencia en todo lo que viene siendo el Sí, mundo periodístico. la verdad es que yo estudio comunicación audiovisual, no estudio periodismo, estudio comunicación audiovisual con la idea de hacer periodismo deportivo, yo eso lo tenía súper claro. Y empiezo en una radio local de Valencia, en Radio Sport, y a partir de ahí era radio y también tenía tele. Entonces ya en Radio Sport empiezo a hacer de todo, porque era una radio pequeñita, es verdad que con mucho alcance y con mucha audiencia, y a partir de ahí, pues el primer día, que ahora es uno de mis mejores amigos, el compañero que estaba, Edu Tamarit, que estaba en el estudio con el que empecé las prácticas, me dice, "Ve, te vas a meter ya en la radio, vas a empezar ya a hablar". Y a partir de ahí entro en radio, llevo las redes sociales, las que entonces eran redes sociales que no era como ahora, eh, llevo la web, grabo y hago reportajes para luego emitirlos en la tele, o sea, hago un montón de cosas que luego me han venido súper bien para todo lo que ha venido después. Entonces, a partir de ahí yo ya me enfoqué en que tenía que ser un poco periodista polivalente, ¿no? No, no, totalmente, porque al final la descripción que tenías era redactor, cámara y locutor. O sea que Sí, sí, un sí. poquito más y soy la radio, un poco. Es que lo bueno de aquella radio, de la que por ejemplo ahora me llevo dos de mis mejores amigos y mucha gente muy buena de aquella época, es que era un grupo muy joven y nos dejaban hacer muchas cosas, hasta el punto de que yo, que viene a pelo ahora porque el fin de semana es el All-Star de la NBA, yo junto con un par de amigos más hacemos en directo el All-Star de la NBA, además me acuerdo que es el de 2016, la despedida de Kobe Bryant, o sea, como
no, hay que hacerlo, venga, va, pues podéis hacerlo. Y estamos toda la madrugada retransmitiendo el partido, haciendo una locura de retransmisión porque no hablamos del partido todo el rato. Nos lo pasamos súper bien y ya te digo, o sea, ese es el ejemplo de que ahí yo pude empezar a hacer muchas cosas y empezar a tocar todos los palos y descubrir que era lo que me gustaba. No, no, totalmente. Al final, esas oportunidades también son curiosas porque que te dejen cubrir un partido del All-Star en un medio convencional grande, vaya a ser Marca, vaya a ser Relevo en su momento, vaya a ser As, lo hacen los veteranos, no lo hacen unos chavalitos ahí que les dan la oportunidad de poder dar ese paso y cumplir ese sueño de poder cubrirla en una radio que la vaya a escuchar gente. Sí, sobre todo porque todo empieza porque a mí me gusta mucho la NBA y uno de los colegas con los que trabajaba en aquella radio también le gustaba mucho. Había programas de deportes, había programas, o sea, de baloncesto, había programas de fútbol, de atletismo, todo enfocado, es verdad, muy al producto local, al deporte local en Valencia. Y se nos ocurre hacer, oye, hay hueco en la parrilla, podemos hacer un programa de NBA. Perfectamente. Si buscáis patrocinadores, tal, no sé qué, os podéis encargaros de... Además, nosotros estábamos controlados por la radio, por lo tanto, les llenábamos un hueco a la radio, no había ningún problema. Y empezamos a hacer un programa semanal de NBA en el que lo presento yo. Y a partir de ahí va creciendo y un día decimos, ¿qué hacemos el All-Star? Ah, pues sí, vamos a hacer el All-Star. Venga, hacemos el All-Star. Hicimos el All-Star. No sé cuántas personas nos escucharían, pero yo siempre puedo decir que he hecho un All-Star en directo en la radio, ¿sabes? No, no, totalmente. Y bueno, volviendo un poquito a lo que has comentado, que estudiaste comunicación audiovisual cuando tenías muy claro el periodismo deportivo. Yo también estoy ahí estudiando comunicación audiovisual y me resulta bastante extraño a veces de notar oye, me meto a comunicación audiovisual y lo que me meten es cine puro. ¿Cómo si Ya, tenías tan claro periodismo te metiste a comunicación audiovisual? yo lo puedo decir, o sea, no me avergüenzo de decirlo. Yo es verdad que saqué muy buena nota en selectividad, pero no lo suficiente para entrar en periodismo. Y es verdad que yo sabía que me quería que dedicara a la comunicación o sea, a ser periodista deportivo desde muy chiquitito. Yo creo que desde que se me olvida la opción de, vale, tío, tú no vas a ser futbolista, pues ¿qué vas a hacer? Contarlo. Yo, yo me acuerdo que narraba los partidos en la Play, mis propios partidos, me narraba y tal, no sé qué. Y entonces digo, vale, pues si no entro en periodismo, que me quedé a las puertas, voy a ver si entro en comunicación audiovisual y redirijo mi camino, que es otra manera de llegar. Yo había hablado con un amigo mío de toda la vida, que es más mayor que yo y que él es periodista deportivo. Y siempre me aconsejaba porque iba por delante mía y me dijo que podía hacerlo sin ningún problema. Entonces me meto en comunicación audiovisual y es verdad que hay asignaturas que a mí no me iban a ayudar en un futuro o no me iban a valer en un futuro a priori, pero sí que es verdad que luego, con el paso del tiempo, lo agradezco mucho. No sé lo que hubiese sido de mí haciendo periodismo, pero sé que haciendo comunicación audiovisual, yo, por ejemplo, he podido saber muchísimo de edición de vídeo. Y es algo a lo que yo ahora me dedico en mi mayor medida, que es a editar vídeos y es lo que me ha labrado, por decirlo de alguna manera, una carrera profesional. Entonces, yo no sé si haber estudiado periodismo, o sea, periodismo, la carrera, me hubiese llevado a otro sitio, pero sé que estudiando comunicación audiovisual he llegado a donde estoy. Esa es la realidad. Bueno, totalmente, pero me sorprendía cuanto menos por eso, de que normalmente también lo estoy estudiando y sí es cierto que también tiene ahí ese punto de, porque estoy en el doble grado, pero siempre me está esa parte curiosa de decir, joder, es que al final la comunicación visual se podía explotar tanto para periodismo y me da la sensación de que se pasa por encima muchas veces las cosas que pueden aportar a un periodista que puede estar estudiando, en mi caso, el doble grado, que me sorprendía cuanto menos, pero toda la razón, porque al final Eh, la edición es importante. Sí, no, yo sobre todo creo que la carrera de comunicación audiovisual, y esto es algo que yo hablaba mucho con mis compañeros mis amigos de entonces de la carrera, es que yo creo que está mal enfocada, porque es un poco cajón desastre. Es un poco cajón desastre, meto todo lo que me va a ver, nociones de cine, nociones de fotografía, nociones de periodismo, nociones de tal, nociones de publicidad, y generas ahí una carrera que realmente no te especializas en nada. Yo creo que a los de cine, los que estudian cine, había cosas que, o sea, los que querían estudiar cine o dedicarse al mundo del cine, había cosas que no les servía o que decían, ¿esto por qué lo tengo que dar? Y otros que a lo mejor, como yo, que decía yo, ¿por qué tengo que estar estudiando cine?
Que luego, oye, pues mira, todo ayuda, como decimos en Valencia, toda pedra fa pared, toda piedra hace pared, ¿no? Que quiero decir que todo sirve para hacer un muro, pues bien, pues ya está. Pero que todo son conocimientos adquiridos, pero que me refiero que es verdad que es un poco cajón desastre. Y luego yo, por ejemplo, intenté hacer el doble grado, o sea, una vez acabé comunicación audiovisual, intenté hacer periodismo, pero no me convalidaban, creo que solo me convalidaban un curso. Y yo tengo un amigo que estaba estudiando periodismo a la vez que yo y habíamos hecho prácticamente las mismas asignaturas. Y te dije, Cierto. no voy a volver a hacer 4 años o 3 años de una carrera cuando creo que no es necesario. Y ahí me quedé. Así que No, pero luego lo complementaste bien en la Universidad de Villanueva con el máster de periodismo deportivo sí, y ahí ya pudiste encaminarte un poquito más a lo que querías. eso fue realmente lo que me ha llevado a estar donde estoy ahora. Porque yo es verdad que en Valencia, al final, es una lástima, y aquí ya podemos entrar en cómo está el sector. Pero en Valencia al final depende, yo creo que en las ciudades que no son Madrid y Barcelona, depende mucho de cómo sea el equipo grande en cuestión o los equipos de alrededor. Entonces en aquel momento, bueno, y por desgracia desde hace ya mucho tiempo el Valencia no es un equipo potente, entonces el sector del periodismo deportivo lo está notando mucho. Es verdad que el Valencia sigue generando mucho y sigue generando para tener medios de comunicación más o menos fuertes, pero no avanzan, o sea, no generan más. Por mucho que el Villarreal esté fuerte, por mucho que el Levante esté en primera división, por mucho que el Elche también, no llegan a producir todo lo que produce el Valencia. Y por mucho que Valencia Basket, por ejemplo, esté fuerte, no llega a producir lo que produce el Valencia Club de Fútbol. Entonces, es verdad que yo, después de muchos años, veía que estaba estancado en Valencia, que no se abrían puertas, que no, o sea, y yo me consideraba me considero que era una persona joven, con ganas, con cierto talento a la hora de, pues eso, que se me daban bien ciertas cosas, que podía aportar en muchos lados, pero no se abrían puertas. Entonces decidí irme fuera. Y como yo no había hecho Erasmus, mis padres, porque he tenido la suerte de que mis padres siempre han estado detrás, mis padres me dijeron, te ayudamos y a ver qué máster quieres y haces un máster. Y hablando con la gente, hablando tal, pues descubrí Villanueva. No sé, repito lo mismo, no sé qué hubiese sido de mí si hubiese hecho otro máster. Solo sé que Villanueva me cambia la vida porque yo llego a Villanueva y antes de empezar el máster me llaman y me dicen, oye, que es que desde el Golazo han preguntado gente que haya hecho televisión, como yo había hecho televisión, que en Valencia, que si quieres entrar a hacer las prácticas ahí. Y yo me lanzo. Antes de empezar el máster yo ya tengo prácticas. Entonces yo ya ese año estoy trabajando en el Golazo todo el año. Y es verdad que voy mucho al máster, pero sin que me escuchen los profesores y tal, hice muchas pellas porque es que no me daba la vida para ir a todas las clases. Pero es No, que total. yo ya tenía el Golazo. Entonces, a partir de ahí, yo ya había conseguido lo que quería, que ya no era tanto formarme, que también, que me ayudó muchísimo en la formación, pero yo ya llevaba 5 años trabajando en Valencia, entonces también había muchas cosas que yo sabía. Entonces, pues al final llega un punto que me centré un montón en el Golazo. Pero es gracias a Villanueva que me cambia la vida en ese aspecto. No, totalmente. Al final llegar a Madrid y tener, vamos a decirlo así, tener la mesa servida para entrar a Sí, golazo, sí, sí, al sí, sí. final, obviamente, también pasa mucho en la carrera y desde aquí siempre animamos no a hacer pellas, pero a aprovechar las oportunidades, No, totalmente sí. porque al final de repente en periodismo decir no es ponerte la zancadilla a ti mismo. Sí, Porque entrar, como has dicho, en el mundo está muy complicado. sí, yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que es que yo acabo el Golazo, o sea, yo tenía Golazo por las mañanas y yo acababa y me iba corriendo al máster. Los profesores sabían que yo a la primera hora del máster era muy complicado irme porque yo no tenía coche en aquel entonces en Madrid y entonces yo me tenía que cruzar Madrid entero. Y para el que no lo sepa, Madrid entero en metro quizás sea hora y media o una hora larga. Entonces yo no llegaba, era imposible que yo llegara a la primera hora. Entonces, ya lo sabían los profesores. Y yo me acuerdo que tenía clase de edición era de edición de radio, o sea, con el Audacity y estos programas. Y teníamos un examen que nos había puesto nuestro profesor, era Ángel García. Y entonces me dijo, tienes que hacer el examen. Y le dije, es que me tengo que ir de NG al partido
que fíjate tú qué partido fue luego, el Real Madrid-Ajax de vuelta de Champions, en el que eliminan al Madrid. Entonces le digo, es que me tengo que ir. Pues tienes que hacerlo luego en casa. Digo, es que voy a llegar no sé a qué hora voy a llegar. Además, digo, si es que me lo está pidiendo Manolo Lama, que me vaya, que tú lo conoces, Ángel. Yo se lo decía obviamente Ángel ni se va a acordar de esto. Pero, y al final decidí no hacer el examen, porque es que dije, no, es que yo me tengo que ir a la ANG. Yo estoy trabajando aquí, yo me tengo que ir a la ANG. Y me fui a hacer la ANG, salió la ANG, genial. Y el examen, pues nunca hice el examen. Pues lo hablé luego con los profesores y les dije, es que pasó esto. Entonces, es verdad que tienes que... Yo al máster llegué sabiendo ya un poco cómo iba todo, porque lo que te digo, yo había hecho 5 años, yo ya había estado trabajando 5 años. Entonces yo sabía que lo que tenía que aprovechar era el golazo. Y el máster me sirvió para hacer contactos, para aprender también muchas cosas de otras ramas, pues por ejemplo edición, me acuerdo de las clases con la gente de Movistar que venía a darnos clases de edición de vídeos, eso se me quedó muy grabado. Las clases con Julio Pulido también se me quedaron súper grabadas, que creo que se nos quedan a todos en el máster, porque luego lo que mola es que vas encontrándote, ya no solo a los de tu generación, sino vas encontrando a distintas generaciones del máster en los trabajos en los que estás y todos se nos quedan las mismas cosas y mola, eso mola mucho. No, totalmente. Al final hay profesores que marcan, pero ya si están metidos en el mundo y dices, a mí por ejemplo, el año pasado me dio clase Juan Ramón Lucas en podcasting justo y el podcast empezó siempre por Juan Ramón un poquito ahí. Claro. Yo ya lo tenía pensado, pero el empujón lo dio la asignatura y el profesor. Uy, perdón, que se me ha ido la voz. Y justamente se queda ahí marcado el hecho de que luego se le enseñas a él las cosas y te dicen, joder, qué guay está. Y de repente que te lo diga alguien así es como, ¡hola! Sí, yo por ejemplo me acuerdo que el primer día que tuve radio, el profesor me dijo, pero si tú sabes hacer esto, o sea, tú sabes de radio. Y dije, a ver, yo he estado trabajando en radio y me dijo, es que se nota. O sea, se nota mucho. O sea, y de hecho me acuerdo que me dejaba, como entre que yo llegaba tarde y que éramos muchos para las prácticas, siempre me dejaba al último y decía, mira, si tú no puedes hacer práctica no pasa nada porque no te hace falta. Pues, sin embargo, yo creo que necesitaba prácticas en otro lado y me sirvió mucho las prácticas en tele. en que te venga Ricardo Sierra y te ayude a hacer un pie de campo, un inalámbrico. Pues eso yo me acuerdo que yo no sabía hacerlo, me ponía muy nervioso delante de la cámara y en parte gracias a esas clases pues fui quitándome el miedo. No, totalmente. Al final, en el periodismo hay que hacer las cosas. Tanta teoría hay veces que está muy bien, pero que luego la práctica y equivocarte y hacer las cosas es lo importante, porque para lo complicado que está el mundo, como hemos dicho al principio, lo importante es saber hacer las cosas y ser polifacético. Es fundamental. Para realmente el periodismo lo aprendes trabajando, no lo aprendes en clase. Después de 4 años de carrera, es verdad que sabes mucha teoría, pero que es una teoría que luego está desfasada en la mayoría de los casos, es utópica. No, ¿qué es el periodismo? Es que el periodismo tiene que ser esto. Ya, y en la práctica, ¿quién hace periodismo libre? ¿Quién hace periodismo independiente? Es que luego te va a servir, o sea, esas cosas a lo mejor no te sirven tanto como te sirve que te enseñen a coger una cámara, a grabar, a editar un vídeo, a editar un corte de voz en radio. La teoría está muy bien y tienes que tener la teoría y eso es fundamental, pero cómo se aprende periodismo es trabajando y es llevándote tortazos y es llevándote pues eso, aprender a hacer todo ese tipo de cosas. Yo es donde más he aprendido, trabajando. Totalmente. Y al final es eso, que te dan un poquito los códigos deontológicos, porque al final siempre me pasa también, hablando sobre todo con mi fan número 1, mi madre, diciéndome que uy, cuidado con la pregunta, porque yo siempre suelo hacer la pregunta respecto a la carrera de periodismo y posteriormente la entrada al mundo laboral, y me dice, a ver, cuidado, que tú estás en la universidad estudiando. Y digo, sí, mamá, pero si esto no va dirigido a que no vayan a la universidad, que no estudien periodismo ni nada, sino que no se queden quietos al momento de repente ponerte y decir, oye, muévete también dentro de la carrera, porque también no me quiero imaginar si lo comentaste con tus amigos que estudian periodismo, pero es que la mayoría de los que están estudiando periodismo, a lo mejor a posteriori no se dedican ni a periodismo. No, totalmente. Llega un momento en el que
por desgracia, está todo tan mal y es un mercado tan saturado porque somos mucha gente que queremos trabajar de esto, que mucha gente se queda por el camino. Por falta de oportunidades, porque no tiene la capacidad de a lo mejor de pagarse un máster e irse a vivir fuera, o porque a lo mejor la oportunidad que le dan es en otra ciudad y tiene que irse fuera. Yo repito, o sea, yo entre otras cosas estoy aquí porque mis padres han podido ayudarme en mi estancia en Madrid, en el máster, hasta que encontré un trabajo en el que me pagaban bien y empecé a pagarme las cosas yo, o la totalidad. O sea, mis padres me han ayudado mucho. Si yo no llego a tener a mis padres detrás, yo no puedo estar en Madrid. O sea, es que es así de claro. Y hay mucha gente que le está pasando lo mismo. Y por desgracia, yo me he tenido que ir de Valencia para poder vivir del periodismo. Entonces, hay muchos condicionantes que hacen que una persona que estudia periodismo, comunicación audiovisual, que estudia un grado y luego empieza a trabajar en el mundo del periodismo, porque hay varias fórmulas para llegar aquí, hay muchos condicionantes para que esa persona no pueda dedicarse al periodismo. Y es una lástima. No, no, totalmente. Y al final, luego cuando llegas a Madrid, tampoco sabes si te vas a poder estabilizar y mantener el trabajo, porque es lo que dices, al final las grandes empresas están en Madrid o en Barcelona. Entonces tienes que decir, si no me está saliendo nada que sea rentable, que no estoy teniendo ese golpe de suerte, aunque esté trabajando dentro del mundo del periodismo, para poder mantenerme en Madrid, pues tendré que volver a mi ciudad natal si soy de fuera, porque al final, ¿qué es mejor estar sufriendo en Madrid para pagarte un piso de alquiler o poder trabajar y estar con tu familia cerca en una televisión local, en una radio local, si no te está saliendo nada rentable en Claro. Madrid o en Barcelona? O en otro trabajo. O sea, en mi caso, yo he tenido dos veces dos momentos más o menos complicados en cuanto al periodismo. Bueno, quitando desde que estoy en Madrid, porque en Valencia sí que era peor. En pandemia, justo antes de que llegue la pandemia, a mí se me acaba el contrato en el Golazo y a mí me ofrecen renovar. Lo que pasa que llega la pandemia, ese contrato nunca se llega a firmar y yo nunca puedo renovar con el Golazo. Y yo estoy todo el verano de la pandemia hablando con Manolo Lama, diciéndome que él va a intentarlo, va a intentarlo, va a intentarlo. Y me llega un momento que me dice, no puedo, no nos dejan meter a más gente. O sea, es imposible. Ya está. Y ningún récord y cero problemas, al contrario. Así que yo decido seguir en Madrid y a ver qué sale. Y justo sale Movistar. Y yo entro en Movistar. Tengo mucha suerte y en el momento, en septiembre, octubre, no me acuerdo, entro en Movistar. Y luego se acaba Movistar, porque se acaba también mi contrato, en Movistar no me pueden renovar. Y ahí sí que tengo 4 meses o 5 meses en los que no sé qué hacer. No sale nada. Y digo, pues yo me tengo que poner a trabajar. Yo no puedo estar en Madrid sin trabajar. Totalmente. Y empiezo a trabajar en Decathlon. Y lo que pasa es que al mes lo dejo porque en una de estas que echas 2.200 currículums por LinkedIn, por no sé qué, por tal, por no sé cuánto, me llaman de la DGT para trabajar en la radio de la DGT, que es muy gracioso lo que sí suena un poco guau. Entonces cuando tú vas en el coche por la radio, o sea, por la mañana y escuchas, vamos al estado de las carreteras, pues ese era yo. Y la suerte hace que al mes me llame relevo. Entonces, he tenido mucha suerte, pero sí que he tenido 2 momentos en los que he dicho, ¿qué hago yo? Por ejemplo, en pandemia lo bueno es que estuve mucho tiempo en Valencia, porque pues teníamos que estar en casa, si es que no había trabajo, no había nada. Pero luego tuve la suerte de que enseguida llamó Movistar y luego tuve la suerte de que pude encadenar 2, 3 trabajitos hasta que llegó relevo. Entonces, yo lo que diría es que la gente no se cierre puertas de ningún lado, porque nunca sabes por dónde te va a llegar la suerte. Entonces, totalmente. No, o sea, yo lo de la DGT no me acuerdo cómo sale, pero yo creo que sale porque yo he hecho currículum en otro sitio, yo no he hecho currículum en la DGT, pero hay alguien que está en los dos sitios y entonces me llama para la DGT. Era algo así, Total. entonces, pues tuve esa suerte. No, y tanta suerte, porque al final es lo que dices, un golpe de suerte de decir qué carambola he tenido de a lo mejor llegar a la DGT a la radio de la DGT y de repente, pues al mes que me salga otra cosa. Me meto el de Caldón, pero me llega lo de la DGT. Sí, Al sí. final es
no cerrarte al sueño, por decirlo de alguna forma, aunque suene Sí, muy maravilloso todo. sí, yo ya no le llamo sueño porque a mí me ha quitado el sueño, entre otras cosas, el periodismo. Claro. Entonces, es verdad que yo si volviera atrás, no sé si estudiaría periodismo, bueno, comunicación audiovisual, no sé si me dedicaría a esto. Y es verdad que gracias al periodismo deportivo tengo a mi mujer, ahora a mi hijo, porque ella también se dedica a esto, pero lo hemos hablado muchas veces. Es que no sé si nos hubiésemos, si ahora con todo lo que sabemos volviésemos atrás, no sabemos los dos si nos hubiésemos dedicado a esto. Porque es muy duro, porque es muy duro. Es muy duro, tienes que sacrificar muchas cosas y yo a día de hoy no sé si estaría dispuesto a volverlas a sacrificar. Lo que pasa que yo tengo un primo que está estudiando periodismo y, nunca, o sea, y al principio me dijo, ¿qué consejo me das? Y yo enseguida pensé, no estudies esto, vete a otra cosa. Pero luego pensándolo y dándole vueltas y hablándolo con más gente, me dijo, a ti nadie te quitó el sueño de querer ser periodista y tú lo has conseguido. Llevas mucho tiempo trabajando en esto, de un sitio a otro, pero estás trabajando de esto. ¿Por qué se lo vas a quitar a él? Y tienes razón. Yo no vuelvo a quitarle a nadie el sueño, pero creo que sí que se debería decir, y tanto en la universidad como en el máster, como en todos los sitios, que es una profesión muy complicada a todos los niveles y que vas a tener que sacrificar bastantes cosas. Eso te lo tienen que avisar, porque quizás no se avisa tanto como se tendría que avisar. No, no, también puede ser, pero al final es eso, que un poco sí que es el sueño, como bien has dicho al principio, que a lo mejor era tu sueño Mm. de, al final, en el momento de la carrera, pero por eso lo he asociado como al sueño de cualquier persona que esté estudiando periodismo Sí. o que se haya querido acercar al mundo del periodismo. No, sí, o sea, todos empezamos, o sea, yo creo que tenemos claro que todos empezamos en esta profesión porque es nuestro sueño. Nadie se Ujú. mete a trabajar los fines de semana porque todos los fines de semana de tu vida porque, bueno, a ver qué sale. No, o sea, creo que esto es muy vocacional y te tiene que gustar mucho. Y más el Ujú. periodismo deportivo. Entonces, pero sí que es verdad que llega un momento en el que el sueño deja de ser sueño y ves la realidad de cómo está la profesión y empiezas a decir, joder, es que está muy mal, está muy mal. No, no, totalmente. Yo creo que a partir de aquí en adelante, y bueno, de aquí en adelante y no tan adelante, te has tenido compañeros que han hecho periodismo en redes sociales, o sea que pueden ser creadores Sí, de contenido y todo, al final sí. van a salir muchas ramas más aparte de la, bueno, ya han salido muchos, de que puedes dedicarte a la docencia también, Mm. puedes dedicarte a la comunicación corporativa, periodismo mismo, Sí, creación no, de no, o sea, contenido. hay muchas ramas y creo que es una de las virtudes que tiene esta profesión, pero a la vez una de las cosas que creo que lo está matando. Es un poco extraño, pero el periodismo o la comunicación, llámalo como quieras, porque creo que hoy en día los límites están muy difuminados entre uno y otro, Ujú. tienen muchas oportunidades. Y desde casa se puede hacer. Nosotros ahora con una webcam estamos haciendo una entrevista que es un género periodístico. Vale, muy bien. Un Total. ordenador, un micrófono, ya está. Desde casa lo estamos pudiendo hacer. Y hay mucha gente que hoy en día con los móviles puede, de hecho lo vemos en la tele, que cuántos enviados especiales graban con su móvil y con su micro. O sea, se puede hacer periodismo y comunicación desde donde quieras, como quieras, porque hay muchas posibilidades y eso es muy positivo. Pero a la vez creo que eso está haciendo que haya mucho intrusismo, mucho más del que ya había de por sí, y que a la vez cualquiera puede hacerlo, cualquiera que esté, que no hace falta ni que esté preparado, ni que lo que hablábamos antes, no es que tengas que saber la teoría, pero tienes que tener un mínimo de nociones de comunicación. O sea, yo creo que nunca voy a poder ser un reportero como porque yo no tengo ese instinto, pero a lo mejor sí que puedo hacer otras cosas. Bien, yo no me voy a poner delante de una cámara, pero hoy en día hay gente que eso le da igual con tal de salir a cámara o con tal de, no, me grabo un vídeo en redes sociales, hago 4 tonterías como aquel que dice y ya está. Entonces también es verdad que la frontera entre, voy a llamar, el creador de contenido y el periodismo está muy difuminada, está muy mezclada y hay que separarla también a veces. Hay creadores de contenido que hacen muy buen periodismo, muy buena comunicación, muy buen entretenimiento, pero no tienen por qué ser periodistas. Entonces yo creo que todo este es un caldo de cultivo que ha hecho mucho daño a la profesión. Es verdad que también te da muchas oportunidades. No, no, totalmente, pero al final también hay muchas veces que, por lo menos esto es punto de vista subjetivo mío,
que al final yo creo que a los creadores de contenido que intentan acercarse a lo periodístico y a los periodistas, se les Ujú. nota algo que es muy relevante para ser periodista, que para mí es la objetividad. Creo que los creadores de contenido son menos objetivos que los periodistas en este sentido. Que hay mucho menos Sí, objetividad en los creadores de contenido y que se nota para qué lado tiran más en ese sentido. sí, bueno, también creo que, a ver, es que no tienen por qué ser objetivos. Entonces, Totalmente. no, por eso quizás se les note más. Yo puedo ser muy del Valencia y criticar que, bueno, obviamente criticar a Peter Lim es lo fácil, ¿no? Pero, no sé, ponerte ejemplos de, pues si este fin de semana le roba al Levante en el derby, pues poder decir, oye, no, es que mira, el penalti no era penalti a favor del Valencia. Me habrá beneficiado, pero hay que saber decirlo. El problema del periodismo deportivo también, y bueno, creo que hoy en día todo el periodismo se ha futbolizado, por así decirlo. Totalmente. El problema es que muchas veces miramos con la bufanda puesta y nos da igual, porque esa bufanda puesta nos está dando likes, nos está generando interacciones, nos está generando, al fin y al cabo, dinero. Nos lo estamos monetizando, entonces nos da igual llevar la bufanda puesta. Y eso es lo que no puede ser. Tú creo que puedes hacer un entretenimiento, tú creo que puedes hacer comunicación sin ser un purista del periodismo, pero creo que hay límites que se han traspasado, en parte porque no tenemos a todos los periodistas, o sea, no tenemos en los medios de comunicación a todo periodistas, y en parte porque los periodistas, muchos de nosotros, nos hemos relajado con los límites, por así decirlo, y hemos visto que es que si la lío en redes sociales, gano más dinero, pues ya está, ¿sabes? Claro, pero al final show me the money un poco, ¿no? También, porque siendo una carrera que tampoco es que tenga unos salarios magníficos, espléndidos, aunque tengas un puesto, Depende, sin que tengas también un te puesto digo que súper alto, depende para quién, total, porque también. es uno de los, no de los problemas, pero el periodista medio o el currante medio de cualquier radio, tele, redacción, en general de deportes, te hablo de deportes y creo que en general también, tiene un sueldo que pues depende del sitio, será mejor o peor, pero un sueldo normalito o bajo en muchos aspectos, muchísimos bajo. Sin embargo, hay gente que está cobrando una pasta. ¿Por qué? Porque son estrellas, porque tienen que seguramente se lo ganen, ¿eh? No te Ujú, estoy diciendo que no. Pero la diferencia con el que saca el trabajo diario es muy grande. Es muy grande. totalmente. Y obviamente, si yo no tengo estrellas en mi medio de comunicación, a lo mejor no me ven. Pero sin el día a día de la gente que está currando allí, tampoco, porque no tengo programa. Entonces creo que se debería. Es un problema muy gordo. Es un problema muy gordo. Porque luego también el currante que está todos los días ahí, no solo está todos los días y se come la noche de Champions, la madrugada de Carlos Alcaraz y el mediodía de no sé qué. También se come el fin de semana entero, un fin de semana que durante muchos años no puede quedar con sus amigos, no puede hacer vida normal, horarios al revés. Entonces, muchas veces el periodista tiene unos horarios y tiene unas condiciones que no están ajustadas al salario que tiene. En muchos aspectos. Hay otros sitios que sí que pagan bien y que las condiciones son muy buenas, pero no es normal. Y eso es un problema muy gordo. No, no, sí, sí, y al final es lo que lleva a que se te vayan, vamos a decirle, se te vayan yendo todos los periodistas por diferentes ramas, porque al final, si no eres una estrella, como bien has dicho, porque al final hay que diferenciar entre las Mm. estrellas o la gente que tiene mucha más nombre que otro y que le van a pagar más porque tienen más caché para poder solicitar ese dinero, vamos a decirlo así. Mm. Pero luego está, vamos a decir, la clase baja o la clase Sí, normal, que al final son los que están pico y pala haciendo otras cosas que los estrellas se pueden permitir no hacer o hacer menos. Vamos a no, dejarlo o así un sea, poco. cada uno tiene su función y Exacto. obviamente, o sea, yo no voy a un Miguel Ángel Román que el caso de Azón, no sé cuánto cobra, ¿eh? La verdad no tengo ni idea, pero te pongo el ejemplo, es el mejor narrador que hay para mí en España. Obviamente Miguel Ángel Román tiene que cobrar lo que tiene que cobrar Miguel Ángel Correcto, Román. correcto. O Ed Diogo porque es uno de los mejores analistas, o Miguel Quintana porque tiene un programa en Radio Marca que escuchamos toda España. Vale, muy bien, eso está claro. Y tiene que cobrar eso. Si el problema yo para mí no es que esas personas cobren eso, porque esas No, total. personas hacen en parte que la audiencia sea mayor.
de tus programas o de tu cadena o de tu televisión o de lo que sea. Pero el tema es que el currante que saca todo el trabajo diario debería currar más, debería cobrar más, debería tener mejores condiciones. Yo sé que el periodismo deportivo pasa el fin de semana y hay que currar el fin de semana, pero el tío que está currando, la tía que está currando toda la semana con horarios a veces complicados porque tiene que hacer NBA, porque tiene que hacer lo que decía Alcaraz en Australia, porque acaba las tantas porque hay Champions. Pues a lo mejor, en vez de 4 fines de semana al mes y no tener vida social, que tenga 2 fines de semana al mes libres. No lo sé, te pongo ejemplos. Que obviamente no en todas las redacciones se puede hacer eso porque hay programas que solo son el fin de semana. Yo te contrato a ti para este fin de semana. Pero hay en otros sitios que las condiciones deberían ser mejores. En todos los sitios las condiciones deberían ser mejores para el trabajador, para el currante. Y eso es un problema endémico de la profesión. Y Total. no me estoy quejando de Dazón, ni me quejo de Relevo, ni me quejo de Movistar. O sea, yo he estado en muchos sitios. Pero sí que es verdad que en general pasa esto y es un problema gordo. No, sí, es al final darle un poquito de espacio, darle un poquito más de conciencia a la gente de en sí el entorno del periodismo para una persona que va a trabajar y va a estar con horarios de repente, lo que has dicho, NBA, Gran Premio de Australia, cualquier cosa de estas, deberían tener o debería estar mejor remunerado porque al final está sacrificando un horario que es extraño comparado Está con... sacrificando parte de su vida. Total. Que obviamente es condición. O sea, quiero decir, si tú quieres trabajar en el periodismo deportivo, tú sabes que tienes que trabajar fines de semana, que tienes que trabajar Correcto. noches, que tienes que trabajar madrugadas, y eso lo tenemos claro. Pero tienes dos opciones. O pagas acorde a trabajar noches, fines de semana y todo eso, o tus horarios y tus condiciones son mejores. Totalmente. Creo que, o sea, debería ser algo así. Y ya está, o sea, no hay más. Si tú, igual que tú tienes, volvemos a lo de antes, si tú tienes a una estrella que narra todos los fines de semana o un Paco González que está todos los fines de semana en tiempo de juego, pues obviamente él sabe que tiene que estar todos los fines de semana, pero en su sueldo va a estar todos los fines de semana. Pero el chaval que está empezando o el que ya lleva 10 años trabajando y no tiene fines de semana y tiene un sueldo muy normalito, por no decir bajo, es que no tiene ni una cosa ni la otra. Entonces debería ser un poco, la balanza debería estar equilibrada en ese aspecto. Totalmente, 100%. Coincido totalmente con eso por lo que decimos, que al final es un mundo complicado y que a lo mejor muchas veces tampoco está tan remunerado como se merecería por todo lo que conlleva el sacrificio. Pero bueno, volviendo un poquito ahí a la entrevista, Sí. quiero saber tu entrada a Relevo. ¿Cómo surge esa entrada a Relevo? A mí se me acaba el contrato en Movistar y a mí me dicen, en Vocento se está moviendo algo. Me dan un contacto, yo escribo ese contacto, no recibo respuesta. Era lo normal. Y empieza a aparecerme el LinkedIn que Vocento están a los meses, a las semanas, empieza a aparecerme en LinkedIn que Vocento está buscando gente para un proyecto de diario deportivo. Y yo empiezo a echar currículums. Creo que he hecho, si no me equivoco, 5 currículums, contando con la llamada, el mensaje de WhatsApp de Movistar que me habían comentado. Yo no recibo respuesta. Pues nada, empiezo a trabajar en Decathlon, empiezo a trabajar en la DGT y en una de esas vuelvo a ver. Se busca creador de contenido para Relevo. Relevo ya había salido en redes, creo la web, cuando yo aplico, creo que la web no está a punto de salir, pero bueno, Relevo ya era Relevo. Ya había salido en redes, ya había salido el carrusel de todos los que trabajaban y digo, pues voy a volver a aplicar. Y me acuerdo que estaba en el pueblo de mi mujer, en casa de su abuela, estábamos ahí, que acabábamos de comer, y recibo una llamada a finales de septiembre. Hola, te llamamos de Relevo para el puesto de creador de contenido. Lo que pasa que hemos visto que nos interesas más para editor de vídeo. Y yo, vale, tal, no sé qué. A la sexta vez, quiero decir, yo había enviado 6 veces el currículum. Sí, tal, oye, que te veamos en tu disponibilidad. Uy, perdón. Nada. Tu disponibilidad, no sé qué, no sé cuántos, vale. Y entonces hago una entrevista a la semana siguiente
con la que luego resultó ser mi jefa, Marta Caparrós. Yo nerviosísimo y sale todo bien. Oye, ¿te vienes a 21 días a conocer? Lo que no sé si en ese... Bueno, me dicen, envíanos te queremos hacer una prueba. Envíanos, por favor, un vídeo, como una pieza de vídeo para redes sociales, comentando algo, un aspecto gracioso, un aspecto curioso, un aspecto tal, de las redes sociales de los equipos de fútbol de primera división. Coges imágenes de ahí y a ver qué puedes montar. Y justo el Valencia acaba de fichar a Gattuso. Gattuso estaba en su prime, por así decirlo, que era todo muy gracioso, toda la vida muy bonita con Gattuso, y yo hago una pieza de las collejas que da Gattuso a los jugadores, que era algo que se contaba mucho en aquella época, en Valencia sobre todo. Meto radio, meto tal, meto no sé qué, hago un vídeo al estilo Movistar, pero en vertical, y les encanta. Y me dicen, vente a conocer la redacción. Todo esto sin decirme que yo estaba fichado, que yo era el único candidato, eso se lo guardaron y yo no tenía ni idea de eso. Y llego a la redacción súper nervioso hasta tal punto que yo siempre voy con gafas de sol porque me molesta mucho el sol. Hice la entrevista con las gafas de sol aquí puestas, o sea, nerviosísimo estaba yo. Y me empiezan a presentar a la gente, pues aquí tenemos a tal, aquí tenemos a cual, y una de las personas, que es Alfredo Matilla, me presentan y me dice, este es el chaval que viene recomendado por Cristina Bea, este es el nuevo de vídeo. Y mi jefa, Marta, dice, sí, este es el que está haciendo el proceso de tal, de no sé qué. Bueno, el caso es que acabé entrando en relevo y súper bien, pero fue a la 6ª vez y yo apliqué para creador de contenido y me querían para editor de vídeo. La suerte, porque en una de esas que Fermín, que era el responsable de redes sociales, empezó a mirar, vio mi currículum, le llamó la atención y en vez de quedárselo él, le dijo a Marta, creo que este chaval es el que estás buscando, pues están buscando una persona de vídeo para hacer cosas de actualidad, más que un cámara o algo así. Y así fue. Y me cambió la vida, la verdad. O sea... No, o sea, al final son cambios de ahí de decir, un poquito lo hemos dicho, la suerte, pero al final también la forma de currar que tienes, al final, que si eres un currante, pues al final y tienes ahí un buen currículum y formas de demostrarlo, que creo que es lo más importante a día de hoy en el mundo del periodismo. Eso es fundamental. Y luego ellos hicieron trampa, porque luego estudio laboral con Marta y compañía. Ellos hicieron trampa porque no había no sé cuántas personas tenían en la recámara, pero yo creo que entrevista y vídeo solo me pidieron a mí. Yo estaba trabajando en la DGT y en ese momento me dice Marta, esto era un viernes creo, y me dice, haz el vídeo. Y digo, vale, pero es que yo estoy trabajo todo el fin de semana, ¿te lo puedo entregar la semana que viene? El martes como tarde, porfa, tal. Y digo, sí. ¿Y qué hice? Entregárselo el sábado. Lo hice el mismo viernes, el sábado. Yo sabía que me iba a dar tiempo. Pues aproveché un poco, hice una trampilla para que vieran que era rápido, que me desenvolvía bien y también les gustó eso. Entonces, y luego pues puedo decirte que ha sido el mejor sitio donde he trabajado. Sin lugar a dudas, con las mejores personas, con amigos, con la mejor jefa que he tenido, que es Marta. O sea, encantadísimo de trabajar en relevo, la verdad. Totalmente, pero también has tenido tu momento en relevo de aparecer en cámara cuando te entraron así un poco como editor de vídeo. ¿Cómo al final consigues ese punto de decir, oye, pues ponte a grabar tú también un vídeo para redes? No sé por qué, llegué a relevo y les caí en gracia, o vieron todo lo que había hecho, porque es verdad que yo hasta entonces yo no había hecho nada de creación de contenido, pero en mi portfolio y en mis redes y en el vídeo, pues yo había hecho, por ejemplo, pantalla en el golazo, había presentado un par de secciones, en Movistar había hecho un par de falsos directos, entonces yo creo que me vieron. Es verdad que yo al principio puedo parecer un poco más vergonzoso, pero luego en cuanto gano un poco de confianza, pues ya me desenvuelvo mucho más y tengo pierdo un poco la vergüenza. Y ahí me dijeron, te vas a llevar muy bien con Marcos Merino y con Guille Glez, que vas a tener que estar mano a mano con ellos porque vas a tener que compartir mucho de tu trabajo, de tu tiempo con ellos, porque vais a tener una función parecida, unos en redes y en otros en vídeo, uno para la web y otro para redes. Y empecé a llevar muy bien con ellos
Y en una de ellas me dijeron, oye, tú te has grabado en otras, tú has salido a cámara en otros sitios, ¿quieres probar a hacer un vídeo? Y dije sí, porque yo quería. Y dije sí, y a partir de ahí. Luego, pues éramos muchos y entonces pues cada uno tenía un poco sus focos. Yo es verdad que trabajaba sobre todo el primer año en relevo, trabajé todos los fines de semana, prácticamente todos, porque la plantilla era pequeña y era una de las condiciones que me habían puesto. Y pues tuve que hacerme muchos vídeos porque el fin de semana, pues a lo mejor los Álvaro de Grado, Sandra Riquelme, el propio Guille, pues no estaban todos los fines de semana porque ellos sí que rotaban más. Y entonces pues me tocaba a mí grabarme muchos vídeos. A lo mejor, como yo siempre me quedaba hasta el final, la última polémica del día, pues me tocaba hacerla a mí. Y entonces a partir de ahí empecé a hacer vídeos y la verdad es que es algo que me gustó mucho y que ahora en Dazón pues también estoy haciendo. Totalmente, y al final es que yo siempre recuerdo que me salíais, porque yo he sido muy, muy fan de relevo, la verdad, sobre todo porque es que Diego, Guille han sido mis ídolos siempre, yo quería Sí, ser periodista por ellos lo saben. Bueno, de hecho he entrevistado a Guille, a sí, Diego lo he le tengo visto. que entrevistar y todo ahí también, pero gracias a charlas de fútbol yo estoy aquí haciendo esto ahora mismo. Y sobre, Han creado mucha gente, sí, sí, sí. totalmente. Y luego sobre todo me salíais tú, Luis Lizán y Alejandro Morán también, me Sí. salían bastante. Ah, sí, 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 Vosotros sí. tres me salíais constantemente y luego Sofía, otra que también me salía Claro. muchísimo. Pues es que una de las cosas que creo que hizo muy bien Relevo fue precisamente eso, ¿no? Porque Sofía, por ejemplo, es verdad que también hacía vídeos muy serios, Ujú. o sea, cuando tocaba ser seria hacía vídeos, pero Sofía estaba más dedicada a la creación de contenido de otro tipo, igual que Luis también a última hora. Sin embargo, pues a lo mejor tema Premier de grado, tema Food Fem, Sandra y Maika. A mí que me encanta el básquet, que soy un friki de la NBA, pues tema de NBA, Samu o Noelia. Entonces, como que cada uno tenía un poco sus puntos fuertes y los aprovechaba. Obviamente, si alguien tenía que grabarse otro tema, pues lo hacía, porque la actualidad mandaba, pero creo que eso Relevo lo hizo muy bien, el ir poniendo, pues eso, aprovechar una cara como Álvaro de Grado, una cara como Sandra, Maika, a nivel en sus disciplinas, pues obviamente va a llamarle más la atención y la gente lo va a creer más que si lo hago yo. Pues eso creo que estuvo muy bien. No, totalmente. Al final, además de poner caras conocidas, por decirlo de alguna forma, de así, de poner gente reconocible en sus ámbitos, luego también gente como tú, Luis o Morán, muchas veces también tenían ahí su espacio para poder destacarse en otros aspectos diferentes. O sea, que no Sí, solo eran las caras que decías, bueno, este tío sé quién es, Álvaro de Grado, Premier. Os asociaban sí. también, os metían también en vuestro saquito correspondiente. Sí, no, o sea, yo la verdad es que he disfrutado mucho de la época de relevo porque yo aprendí un montón. Y, por ejemplo, con Guille y con Marcos, y a mí me han enseñado, o sea, yo aprendí un montón de ellos dos a nivel de redes sociales y yo creo que relevo me cambia la carrera o me cambia mi manera de ser como periodista. Por un lado, Marta Caparrós a nivel de vídeo, de ser más purista, de mirar con otros ojos. Eso vamos, o sea, me ha cambiado totalmente y mis compañeros de vídeo, que yo he aprendido un montón de ellos. Y por otro lado, Guille y Marcos a mí me han enseñado a ver las redes sociales de otra manera, a entenderlas. Y si yo ahora en Dazón me dedico a las redes sociales, es en parte a que yo he hecho un máster con ellos dos los casi 3 años que hemos estado juntos en relevo. Y encima es que a mí personalmente me los he llevado. Ayer estaba hablando con Guille, con Marcos hablo también un montón. Entonces, personalmente, seguir teniendo a dos personas como Marcos y Guille a mi lado que les puedo preguntar dudas de tengo esta duda, tengo esto, es fundamental y me parece un regalo absoluto. No, no, totalmente. Y al final, Relevo a mí siempre ha parecido un medio que era tan atractivo que se hacía diferenciar de otros y ya la Mm, explosión que tuvo, aunque aun teniendo un poquito el soporte de Vocento, ¿qué mm. crees que es lo que diferenciaba también, aparte de todo lo de ser todo digital, apostar mucho por redes? ¿Qué crees que es lo que diferenciaba también al Relevo de otros medios como puede ser Marca, As, Mundo Deportivo, etcétera? Yo creo que la calidad del producto, es decir, yo te hablo, por ejemplo, a nivel vídeo y redes sociales, que es lo que hacía yo, y yo creo que hacíamos un producto de mucha calidad. A lo mejor tardábamos más que el resto, y no lo creo, porque creo que la gente que trabajamos en relevo eh, sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer, en el momento lo que teníamos que hacer, gente
increíble a nivel de talento, muy talentosa, el mismo Guille, pero luego ha pasado gente muy buena por allí a nivel de redes sociales, a nivel de edición de vídeo, Morán, Cerque, o sea, se ha trabajado a un nivel de calidad muy bueno. Y yo creo que esa calidad se notaba en el producto. Hacíamos productos que no podía hacer cualquiera, porque no cualquiera tenía el talento ese en casa, ¿sabes? Entonces yo creo que el que entraba en las redes sociales de Relevo o el que entraba en el canal de YouTube de Relevo, que a lo mejor ahí teníamos más cosas subidas, a nivel de vídeo, a nivel de... Teníamos, o sea, creo que había mucha calidad. El cuidado del producto era muy bueno. Y luego la manera de tratarlo, la manera de contar las historias. Era una manera de contar las historias muy... De alguna manera, muy tele el tratamiento, pero en redes sociales. Y eso nadie lo estaba haciendo. Y de hecho, cuando llega Relevo es cuando el resto de medios de comunicación empiezan a tratar mejor las redes sociales, a ponerse las pilas en redes sociales. Nadie hacía hilos en redes sociales y Relevo llega, hace hilos en redes sociales y empiezan los medios a hacer hilos en redes sociales. Grabarse vídeos, grabarse blogs, grabarse todo ese tipo de cosas no se hacían tanto y ahora se hacen y eso es gracias a Relevo. Yo creo que es muy novedoso en el tratamiento de las redes sociales y en el tratamiento del vídeo, porque quizás los grandes medios de comunicación tenían sus estrellas, daban noticias, pero además Relevo las acompañaba de vídeo y de redes sociales y eso es lo que yo creo que cambia Relevo. Totalmente. Y yo creo que hay que añadir una cosa también, que es la apuesta por el fútbol femenino, por el deporte femenino. Creo que fueron los primeros que le dieron tanta voz al deporte femenino. Totalmente. O sea, es que era la casa del fútbol femenino. Y es verdad que en los otros teníamos mucha más competencia porque el resto de medios, por desgracia, no ha tratado el fútbol femenino o el deporte femenino o el polideportivo como lo ha tratado Relevo. Y yo creo que esas patas han sido fundamentales para que Relevo alcanzara todo lo que ha alcanzado. Con Encabo, con Amorós, tenías dos figuras de un nivel tremendo en cuanto a polideportivo. O gente como Dani Arribas. Era gente muy buena en polideportivo y nosotros, o sea, el medio en general le daba el espacio correspondiente, no a Nadal o a Alcaraz, al polideportivo. Y entonces, tanto el polideportivo como el FUTFEM, yo creo que han sido, sobre todo el FUTFEM, es verdad, a nivel de contenido, dos patas imprescindibles en Relevo. Claro, porque aparte, Maika y Sandra. Maika y Sandra. Pero venían del patio también, de hacer el patio, ¿no? Sí, en ese momento Sandra, Maika creo que no estaba en el patio, ahora sí, pero bueno, claro. Sí, o sea, realmente yo creo que ninguna de las dos ha tenido un espacio como era Relevo para contar e informar del fútbol femenino. Totalmente. Y eso es una pena, porque son dos... Hablábamos antes de estrellas de los medios, para mí me parecen dos estrellas en el fútbol femenino. Ya de por sí, en el periodismo me parecen dos tías increíbles, pero es que encima en el fútbol femenino son dos de las caras del fútbol femenino en este país. No, totalmente. Y es que además me estaba viniendo ese flashback justamente porque es que eran Sandra y Bárbara Quesada, que ahora Bárbara Quesada está en comunicación del Real Madrid. O sea que eran por lo menos esas dos personas que se me quedaron muy grabadas, es decir, es que vienen de hablar del fútbol femenino y darle voz al fútbol femenino, sí. Que las coge Relevo y las da todavía a lo mejor el altavoz más grande que ya tenían mucho, pero que a lo mejor les podrían complementar todavía más si les dan el espacio de hacer el branding content ahí para ser los deportes femenino y todo. Sí, no, o sea, luego creo que también Relevo ha trabajado muy bien los extras, o sea, lo que... Muy bien. Yo, por ejemplo, el proyecto que teníamos nosotros que con la Liga, que era un proyecto en el que contábamos la idiosincrasia de las aficiones, a mí es uno de los proyectos que más a gusto he trabajado en toda mi vida y que más cariño le voy a tener siempre. Y era un proyecto que nace de la confianza de Relevo en tenemos esta idea, vamos a hacerla. Y es un proyecto que tan cuidado, que en otros medios me parece imposible recrear. O sea, no puedes. Nosotros nos íbamos 3 días a grabarle a las aficiones sin ningún futbolista, sin hablar de fútbol, o sea, hablando de fútbol, pero sin hablar de fútbol.
sin futbolistas, sin entrenadores, sin presidentes, nadie de los clubes. Y hablábamos de los clubes con la afición. Eso en otros medios yo creo que no se puede hacer. O sea, porque no te da la confianza para decir, vete 3 días, graba, móntalo y haz todo lo que tengas que hacer para que esté cuidado, esté bien y sea un buen proyecto. Y Totalmente. a mí ese proyecto, por ejemplo, ha sido de los que más me ha gustado, por decir, yo creo que el que más me ha gustado. La espinita es que teníamos para hacer el Valencia y no pudimos hacerlo porque cerramos. Esa fue la espinita. Sí, eso es lo único ahí que ya nos contarás, pero sobre todo antes de empezar un poquito con cómo recibiste la noticia del cierre, creo que también se hacía mucho más cercano al público joven, por decir de alguna forma. Sí, sí, Todo sí. como que tendía más a no ver a las estrellas que a lo mejor generaciones más jóvenes no les llega tanto en ese sentido. O sea, obviamente si pones a Manolo Lama a hablar, obviamente van a saber quién es y van a identificarle, pero a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, bueno, no voy a poner ningún ejemplo porque me voy a meter en camisas de 11 varas, pero poner a una persona más cercana a la edad del público joven, a lo mejor, o con un vocabulario más cercano al público joven que va a entrar a periodismo también o que está en periodismo, les anima más, en ese sentido les atrae más. Era un medio que yo creo que apostó por una audiencia que no existía en el periodismo deportivo. Y creo que eso fue otro de los grandes aciertos. Obviamente, el que quería entrar a la web, entraba a la web, leía y ya está, pero las redes sociales sobre todo estaban enfocadas a una audiencia que generalmente no consumía periodismo deportivo en los medios de comunicación. Lo consumía a lo mejor en los creadores de contenidos. Y Relevo tenía ese punto de producto de creación de contenido, pero bajo las normas, bajo la mirada del periodismo. Obviamente teníamos a Sofía, por ejemplo, que se podía salir del tiesto y hacía otras cosas, pero también teníamos gente que sí que hacía, o sea, que creaba contenido más específicamente más periodístico, por así decirlo, pero con la mirada de la audiencia de ahora. Claro, y es que además te da la sensación de que los deportistas querían ir a hablar con Sofía. Sí, claro, totalmente. No es que tuviesen ese miedo a decir, uy, un periodista, cuidado, o alguien que viene de un Es, medio deportivo. sí, esto es un poco, sí, salvando las distancias, no me quiero comparar con esto, pero no, es que van a la revuelta y no hacen entrevistas y se lo pasan súper bien en la revuelta, ya, porque a lo mejor precisamente no quieren ir a que les hagan una entrevista al uso. Y el famoso de turno prefiere ir a la revuelta porque no se va a hablar de X cosas. Pues con Sofía pasaba eso, o con Relevo en general, creo que poníamos, más allá de que luego hacíamos entrevistas a Morós, por ejemplo, un polideportivo, un deportista polideportivo. Primero pasaba a lo mejor por Amorós, sabía que tenía que hacer la entrevista, pero aún así era una entrevista muy bien tratada. Y luego, además, pasaba por Sofía, que se lo pasaban bien, que Sofía les preguntaba otras cosas, que hacían retos, que hacían no sé qué. Y todo ello hacía un pack que era muy, muy, muy guay. Tanto para el deportista como para la audiencia. Totalmente. Y es que al final Amorós ya le trajimos también al canal y es que trata muy, muy, muy bien porque coincidimos bastante en lo de, oye, te tengo que preguntar de esto que es un tema comprometido. Sabes que te Sí, voy a hacer la pregunta, te aviso. O sea, sí, es que tienes que hacerla, es que al final, pero yo creo que eso era en Relevo, creo que todos los que han hecho entrevistas sabían que tenían que hacerla y sabían cómo tenían que tratar. Es que, ya te digo, yo por suerte he estado en redacciones muy buenas, o sea, yo en todas las redacciones que he estado, creo que el talento está, pero es que lo de Relevo era una cosa muy loca. O sea, que te lo digo de verdad, había mucho talento, muchísimo talento. O sea, es que el casting que se hizo fue brutal. La gente que fichó no pudo hacerlo mejor, de verdad. O sea, a todos los niveles, en redes sociales, un talento tremendo, en vídeo, mis compañeros, ya te digo, es que yo aprendí un montón de gente talentosísima, con una mirada única a la hora de crear historias en vídeo, y luego los propios periodistas que había, increíble cómo escribían, cómo preguntaban, y luego gente muy normal y gente muy guay en el día a día. totalmente.
Pero bueno, vamos a tratar un poquito lo que has comentado, que fue una Sí. tristeza que no llegué yo a hacer las prácticas ahí, de verdad. Me dio pena porque encima yo pasé mucho por la redacción, sobre todo con Jorge Peiró Sí, y con mucha gente más para hacer ahí otro buen valencianista. totalmente. Y sobre todo para ver ese trato humano que tenían incluso con la gente que iba a grabar ahí alguna cosa, de decir, Sí. oye, mira, súbete a la redacción. Mm. Y te ponían en el set a grabar. Me dio una pena enterarme cuando se cerró. Y sobre todo me Fue, gusta mucho destacar una frase que me dijo Guille, que quiero ver si coincides tú con ello, porque sí, Guille me dijo que a Relevo lo mataron. ¿Tú estarías de acuerdo con esa frase que dijo sí, Guille respecto a cuando subiste todo, sí, bueno, sí, supisteis todo lo del cierre de Relevo? sí, 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 sí. Para mí ha sido, o sea, no he podido renovar en el golazo. De la radio de Radio Sport que te he comentado antes, llegó un día que me echaron porque no había más presupuesto y tuvieron que. De Movistar no me renovaron el contrato. Ahora estoy en Dazón, espero que durar mucho. Bueno, pues de todos los sitios, me han echado de muchos sitios, siempre por problemas de pasta, de tal, de no es que no te podemos. Yo el sitio que peor lo he llevado ha sido Relevo, sin lugar a dudas. Porque, porque lo mataron. Sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo con Guille. Yo no sé cuántos presidentes de equipos de fútbol habrán dicho en una asamblea general, habrán hablado del cierre de un medio de comunicación y lo habrán celebrado. Entonces, es que lo han matado. Éramos, de alguna manera, lo fácil. Rompo con lo fácil. Porque esto es que no está cumpliendo las expectativas. Mentira. Está cumpliendo las expectativas. Lo único es que tú has hecho un proyecto a X años, no se han cumplido esos años y por lo tanto, pues sí, a lo mejor no estamos en el volumen económico que necesita una empresa tan grande como Vocento que no está teniendo resultados. Pero nosotros estábamos cumpliendo con lo que nos tocaba. A otros no. Entonces, Relevo estaba funcionando y Relevo funcionaba muy bien. ¿Que necesitaba todavía camino? Sí, porque era lo que se había proyectado. Si tú me dices, de en 5 años quiero que generes 5 millones, me lo invento, ¿vale? 5 millones. Y en el año 3 no, es que no has generado 5, es que solo has generado uno. Ya, pero es que me quedan 2 años para generar 5. No me puedes decir que no estoy cumpliendo, porque me quedan todavía 2 años para generar 5 y lo estoy cumpliendo. Y los objetivos año a año los estoy cumpliendo. Entonces, entre unas cosas y otras, porque yo pensaba al principio que era a nivel empresarial, o sea, a nivel económico, pero luego te vas enterando de cosas y es que es así. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Guille. Lo mataron. No, no, y es que además era, yo creo que sorprendió tanto a los de dentro como a los de fuera. Porque yo hablo con un profesor mío, bueno, hablo con un profesor mío que está en Radio Televisión Española y me dice, y siempre destaca de lo de Relevo es un caso que hay que estudiarlo. Es que es eso. O sea, es que al final te das cuenta de que los medios de comunicación no son libres ni independientes. Porque, hay una línea editorial que tienes que seguir, eso para empezar. Es verdad que Relevo justamente esa línea editorial la tenía bastante diferenciada de lo que es Vocento, pero luego tienes el poder económico o sea, al final es todo. Entonces, Relevo pues dependía exclusivamente del poder económico. Y Totalmente. luego hay otros poderes. Y quién sabe si esos poderes no han tenido también algo que ver. Porque al final el periodismo, si es bueno, es incómodo en la mayoría de las cosas, en la mayoría de sus vertientes. Y Relevo muchas veces era incómodo, que nos hemos equivocado y hemos hecho las cosas mal, pero también hemos hecho las cosas muy bien. Y la prueba es esa. Totalmente. Porque es que lo que hemos dicho, proyectos como Quiero ser como, proyectos como Los Tristes Tíos, o sea, es que eso era un medio que es que independientemente funcionaba. Yo siempre lo mencionaba con todo lo de los retos ahora, conocidos antes como Los Tristes Tíos. Joder, es que yo no me comía en ningún momento que era parte de Relevo. Yo no en ningún momento me da esa sensación de esto es Relevo. Yo me da la sensación de, oye, pues estas personas que saben muy bien de lo que hablan, incluso
tienen conocimientos diferentes, como puede ser en cabo, como has mencionado antes, que en Sí, polideportivo es un crack, sí, te hacen un contenido que dices es entretenido y encima de repente investigas y dices, ostras, ¿qué es relevo? Si no lo conozco, ¿qué es relevo? Me gusta el deporte y no sé qué es relevo. claro. Te lleva a relevo. Yo creo que es verdad que obviamente las IPs y todas los extra que digo, ¿no? Que he dicho antes de proyectos a nivel de redes sociales y todo eso, Relevo funcionaba muy bien, como un tiro, pero luego sobre todo yo creo que Relevo era un medio de comunicación en el que tú podías encontrar la noticia que más se ajustaba a la realidad. Obviamente, quiero decir, obviamente, probablemente y seguro que nos hemos equivocado dando algunas noticias, pero éramos un medio que contrastaba absolutamente todo, que las fuentes que teníamos ya no es que fueran fiables o no, pero las contrastábamos todas. Entonces, lo que se publicaba en Relevo era verdad. Y yo creo que eso muchas veces no gustaba. Por X o por Y no gustaba. Y daba igual que tú fueras. Es que la prueba la tienes en que a nosotros nos llamaban en la misma noticia, en las redes sociales te ponían el comentario: eres el madridismo de Relevo, el barcelonismo de Relevo. Entonces, ¿en qué quedamos? Es un poco la clave, ¿no? Que al final nosotros dábamos la noticia sin importar a quién afectaba, porque lo que teníamos que hacer era dar la noticia, no hay más. Punto. Si tenías que darla y a lo mejor molestaba a tu equipo de fútbol, me lo invento, es que es lo más fácil. Lo vas a dar, no hay más. ¿Sabes? Entonces yo creo que eso al final penalizó. ¿Alguna vez recibisteis alguna notita de algún club de fútbol por una noticia que habíais publicado? Que yo sepa, no. Pero porque yo no me encargaba, o sea, yo no daba noticias ni escribía, o sea, escribía, pero no, yo me dedicaba a vídeo y a redes sociales. Ujú. Eh, yo no me he enterado de esas cosas. Que han llegado, pues a lo mejor han llegado, seguramente. Pero yo no me he enterado, no te puedo decir ni que sí ni que no. No, pero No lo sé, no lo sé. había que Sí, preguntarlo sí, sí. por si alguna vez te había llegado ahí algún rumor. No, no, a mí no me ha llegado, o sea, la verdad es que no. A mí nunca me... Y es que ya te digo, además yo estaba más en la parte de vídeo y redes sociales, entonces no... Esas cosas no me llegaban. Por mi bien, mejor, casi, mejor no enterarme. Mejor, mejor. Y Sí, bueno, tenemos el triste cierre de relevo sí. y después tenemos Dazón. ¿Hay algún lapso entre medias que también hubiese algo de Dazón, perdón, de Dazón, sí, de la DGT o algo así? ¿O ya fue muy Ahí, natural la salida a Dazón? no, natural no fue, porque fue por lo de relevo, pero es verdad que vuelvo a tener mucha suerte. O sea, de verdad que yo no puedo estar más agradecido porque voy camino de 10 años en Madrid, desde los 19 años trabajando entre prácticas y todo en medios de comunicación y la verdad es que he tenido mucha suerte. Nos dan la noticia y yo no me quiero ir de relevo, pero es que no queda otra. Y además, yo ya tenía unas perspectivas de futuro que yo no me podía quedar en el paro. Es que no podía. Entonces, tengo una hipoteca, tengo una casa, tengo unas obligaciones que es que no puedo quedarme en el paro. Entonces, aparece pues eso, en LinkedIn, aparece Dazón. Y yo empiezo a echar currículums, ya no solo a Dazón, a muchas otras cosas que me interesaban. De hecho, eh, yo le digo a mi mujer y a mis amigos de relevo que yo no quiero seguir en el periodismo deportivo, que yo después de relevo es que no quiero seguir en el periodismo deportivo porque no quiero. Es que no voy a encontrar un sitio mejor que relevo y no, es que no quiero seguir trabajando fines de semana y no quiero seguir, es que no. Entonces empiezo a buscar otras cosas. Pero veo Dazón y digo, joder, Dazón, es verdad que es Dazón. Entonces aplico y no me llaman. Y en eso que un día hablando con Noelia de relevo, estamos hablando los dos, digo, no, pues he aplicado a Dazón. ¿Cómo que has aplicado a Dazón? Pues yo tengo una amiga en Dazón. Espera, le voy a preguntar. Le preguntan a esta chica. Y a la vez dice, vale, pues que lo vuelva a enviar, que en vez de que vuelva a enviar la aplicación, o sea, el currículum, a ver si hay suerte. Y en eso yo hablo, a la vez, da la casualidad con todo lo de relevo,
estoy hablando esos días con Alba Lobato, que es muy amiga mía, y empiezo a hablar con ella, que ella también está en Dazón. Pues espera, a ver si puedo preguntar yo, tal, no sé qué. Y le pregunta a Diego Campoy. Diego Campoy, entonces, entre unas cosas y otras, de repente me llaman. Oye, hemos cerrado el equipo de redes sociales, pero hemos visto tu perfil, nos encajas mucho, vamos a ver qué podemos hacer. Y sale así. Porque yo, digamos que el último día de que estaban cerrando el equipo de redes sociales, por lo que sea, hablo con Noelia, hablo con Alba, hablo con Diego, esos 2 días, y me dicen que sí, que te queremos, entras. Y ya está. Y fue así, fue súper rápido. De hecho, yo aviso y a los 15 días ya estoy en Dazón. Es un proceso muy, muy duro. De hecho, Maika llega también como yo. Entramos los dos el mismo a la vez y los primeros días cuestan muchísimo porque estamos en shock todavía hemos pasado de un sitio a otro. Nuestros amigos están allí todavía comiéndose el cierre a ver qué hacen, a ver qué... Es duro, es duro. Esos días son complicados, son muy complicados. No, Pero normal. muy bien, pero encantado y agradecidísimo la oportunidad que me está dando Dazón, porque al final, pues otra vez he tenido mucha suerte para seguir en esto. No, pero menuda cadena, ¿eh? Noelia, Alba y Campoy. O sea, Sí, casi nada. casi nada, No, o totalmente. sea, poquita broma. Lo mejor de cada casa, baloncesto, Fórmula 1 y bueno, y Campoy, que es un poco de todo, la No, verdad. Campoy es multiusos el tío. Multiusos. Y muy Increíble. agradecido, porque son 3 personas que hablan muy bien de mí en ese momento y a las que les voy a estar agradecido. Es que esa es otra cosa que yo recomiendo a la gente que está empezando. No es que tengas que hablando mal y pronto lamer culos, pero tienes que llevarte bien con la gente y cuanto más te lleves mejor con la gente, más posibilidades hay que luego pase lo que pasa. Y si tú eres bueno con la gente y agradecido con la gente, luego pasa lo que pasa. O sea, yo obviamente no le debo nada ni a Campoy, ni a Noelia, ni a Alba, pero son amigos míos, son gente del periodismo con los que me llevo muy bien. Noelia y Alba estuvieron en mi boda, por ejemplo, o sea, son muy, muy amigos míos. ¿Qué pasa? Que como yo he sido buena gente y obviamente mi trabajo es bueno, ellos luego no han tenido problema en dar la cara por mí y eso es fundamental al final. Si tu trabajo es malo, si eres mal compañero, si hablas mal, si no van a hablar bien de ti a la hora, no te van a recomendar, no van a poner, no te van a decir, contrata a esta persona que ya verás cómo es buena persona, es buen compañero, es buen tal, no lo van a hacer. No, totalmente. Al final, más vale dar un gracias que no cuesta nada, porque es, al final coincido contigo. Yo he tenido contigo 144 entrevistas a los que todo es lo primero que digo es gracias, porque al final no tendrías que estar aquí porque estar aquí conmigo, porque sí. Al final el primer contacto que hemos tenido ha sido yo pidiéndote un favor en ese sentido y que me ayudases pero es que yo también lo he hecho cuando estaba empezando y lo he hecho luego porque las entrevistas empiezan así. Entonces, yo tuve en un canal de Twitch que tenía, tuve a Lalo Alzeta junto con mi amigo Carlos Martínez 50 minutos de charla y eternamente agradecido porque perdió el tiempo por mí. Entonces, así que nada. No, totalmente. Hugo, me quedan 5 minutos. No, ¿vale? Por perfecto. si quieres alguna más o... No, sin ningún problema cerramos por aquí la entrevista. Ya muchísimas gracias. Pero lo último que voy a pedirte es una nominación o varias nominaciones para poder continuar esta cadena de entrevistas y cerramos aquí ya la tuya. Pues mira, como he visto que lo hacías, he hecho los deberes y te voy a dar 3 nombres. 3 nombres y tú ya, y así tienes más gente. El primero de todos, de relevo, he hablado ya de ella y como creo que, no sé si a Maika la has entrevistado, pero bueno, si no a Maika la puedes entrevistar y si no a Noelia Gómez Mira, te puede contar muchísimas cosas. Además, con ella vas a estar también un buen rato hablando porque es muy buena tía. Luego te voy a decir, además de otro medio, uno de mis mejores amigos en el mundo, que es Tony Quintana, de Movistar, que es del día después, tiene muchísimo para contarte, un genio, para mí es un genio, y uno de mis mejores amigos. Y otro de mis mejores amigos, para que también tengas otra visión, es de Valencia, es uno de los mejores narradores que
existe para mí en el mundo laboral ahora mismo, pero quizás por ser de Valencia y quedarse en Valencia ha tenido menos oportunidades. Para que si quiere él hablar de estos temas, se llama Carlos Martínez, narra en Valencia. No es el plus, pero es muy buen tío, es uno también de mis mejores amigos. Las 3 personas son muy mejores, muy amigas mías, así que esas 3 nominaciones para que puedan entrar contigo. Perfecto, pues las tenemos apuntadas ya y nada. Muchísimas gracias, Samuel, de verdad. Muy agradecido por tu tiempo. Un placer. Y no vamos a entretenerte más, vamos a dar las gracias a la gente que está viendo la entrevista y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta luego.